En esta oportunidad hablaremos sobre algunas medidas para incrementar la eficiencia energética en una bodega no refrigerada. Tomando en cuenta la gran difusión de este tipo de instalaciones, considero que va a ser de mucho interés. ¡Comenzamos! El contenido incluye 4 elementos: el consumo de energía en este tipo de instalaciones, las medidas de corto y de largo plazo y una conclusión general. Al iniciar con lo que sería la energía en este tipo de instalaciones, podemos mencionar las fuentes de energía. La electricidad es la principal fuente de energía, dado que se consumen cerca de 66 kWh por metro cuadrado por año. En segundo término, encontramos la energía proveniente de los combustibles, que son cerca de 144 miles de BTUs por año. ¿Cuáles son los usos principales? Tal como se muestra en la gráfica, encontramos que en base a una encuesta realizada en Estados Unidos sobre el consumo eléctrico en edificios comerciales, la iluminación y la climatización representan los principales usos. En este término es importante considerar que la climatización puede agrupar lo que sería la ventilación y el enfriamiento, haciendo cerca de un 20% del consumo, mientras que lo que sería misceláneos es un elemento bastante importante que consiste en los diferentes equipos que se encuentren dentro de la bodega, ya sea refrigeradoras, máquinas de hielo, impresoras, fotocopiadoras, cafeteras, ascensores, etc. Mientras que el concepto de otros, según esta encuesta, incluye lo que son las cámaras y los diferentes mecanismos de acceso que se tienen dentro de la bodega. Al final, lo importante es que la energía constituye un rubro muy importante dentro de lo que son los costos operativos, cerca del 15% según estimaciones generales. Al analizar el perfil de carga horaria, encontramos que prácticamente la iluminación funciona las 24 horas, siendo su principal consumo el periodo entre las 8 y 21 horas del día. Ya iniciando con las medidas de corto plazo, es decir, medidas que se pueden implementar de manera muy rápida y con poca inversión, podemos indicar lo que es el encendido solamente cuando se necesitan los equipos. Al respecto, es importante utilizar el modo de invernación para computadoras y equipo de oficina, así que cuando entran en un periodo de inactividad, estas no estén consumiendo energía. Ahora bien, otro aspecto importante es apagar las luces cuando no están en uso. Y al respecto aquí podemos mencionar la utilización de sensores de presencia, fotoceldas y o timers. Esto es importante que de alguna manera se asegure que cuando termina la jornada de trabajo, pues las luces sean apagadas. El otro aspecto es la educación a los empleados. En este sentido, es un aspecto muy importante y quizás el más importante, generar conciencia en los empleados para que se ahorre energía en cualquier oportunidad. Y por último, también tomar en cuenta los niveles de iluminación según las tareas a realizar. Con esto se trata de utilizar los estándares establecidos y evitar los excesos de iluminación. Otro aspecto importante es controlar la ventilación, es decir, la entrada del aire exterior, con lo cual se trata que los extractores funcionen solamente cuando los espacios estén ocupados. Otra de las medidas de corto plazo que hemos mencionado en vídeos anteriores se refiere al mantenimiento preventivo. Esto puede parecer elemental, sin embargo, es muy importante para mantener un nivel adecuado de la eficiencia energética de una instalación. Puedo mencionar algunos elementos como podría ser evitar las fugas de aire no deseado en puertas y ventanas, realizar el cambio de filtros en el equipo de ventilación y climatización, así como también el mantenimiento de las lámparas instaladas para evitar la depreciación rápida del nivel de iluminación. Cuando hablamos de medidas de largo plazo, estamos hablando de medidas que requieren por lo general la inversión,
que llevan más de un año su implementación y que usualmente se realizan en la etapa de diseño o bien cuando se realiza alguna remodelación. Aquí podemos hablar de dos aspectos, empezando con lo que sería la iluminación eficiente. Primero sería el cambio a lámparas eficientes. Usualmente en techos altos se han utilizado lámparas de descarga de alta intensidad, o sea, las conocidas como HID, ya sea de haluro metálico y de sodio de alta presión, tal como se miran en la fotografía. Sin embargo, pueden ser sustituidas por soluciones LED que pueden ser muchas veces más eficientes y aún podríamos encontrar soluciones de lámparas fluorescentes que pueden ser más eficientes que las lámparas HID. El otro aspecto a considerar es contar con un control adecuado de las lámparas para poder implementar diferentes estrategias de ahorro. Una, por ejemplo, podría ser el on-off con sensores de presencia. Esto no sería posible si se cuenta con lámparas HID, tomando en cuenta que el arranque de estas lámparas es prolongado, por lo cual no sería funcional. Pero sí podría lograrse un ahorro si tenemos capacidad de atenuar el nivel de iluminación de las lámparas, es decir, aplicar un sistema de dimeo para poder hacer más eficiente nuestro consumo de energía. También podemos hablar de utilizar temporizadores en horarios preestablecidos o bien podríamos incluir también fotoceldas. Otra segunda medida se refiere a los aspectos arquitectónicos de la instalación. Podemos empezar con aprovechar la luz natural por medio de tragaluces, tal como se muestra en la fotografía adjunta. De igual manera, pintar las paredes y techos con colores claros. Y una tercera sería la utilización de techos frescos, es decir, que sobre todo en climas cálidos se trata de evitar el calor cerca del techo. Sobre todo esto ocurre cuando se utiliza lámina sin cielo falso, por lo cual lo ideal es poder utilizar un recubrimiento de poliuretano para poder mantener una temperatura agradable dentro de la instalación. Siguiendo con los aspectos arquitectónicos, es importante eliminar los puentes térmicos en fachadas y muros. Cuando hablamos de puentes térmicos estamos hablando de entradas y salidas de calor, para lo cual es importante hacer en la instalación un análisis termográfico. Tal como se muestra en la figura adjunta, encontramos puntos o áreas de colores más claros que significan que la temperatura en los mismos puede ser mayor. También es importante utilizar materiales reciclados de construcción cuando se pueda, ya sea acero o madera, etc. Otro aspecto importante es ahorrar espacios en la construcción. Menos espacio significa menos energía. Así una bodega en forma de construcción vertical reduce costos respecto a una de construcción horizontal. Esto siempre y cuando la logística lo permita. Otra medida es mejorar la circulación del aire utilizando ventiladores de techo de baja velocidad y gran volumen, con lo cual se evita la formación de áreas de aire caliente que se queden de alguna manera estancados. Aquí podemos apreciar en la fotografía este tamaño de ventiladores propuestos. Otra medida es sustituir los montacargas tradicionales, es decir, que funcionan a base de combustible, con montacargas eléctricos. Estos montacargas por lo general operan con baterías recargables y tienen la ventaja que se pueden cargar las baterías durante los horarios en que la energía pueda ser más barata. Una quinta medida de largo plazo es el sistema de bombeo. Al respecto podemos recomendar programar el funcionamiento de las bombas según los horarios necesarios. Por consecuencia también es importante utilizar bombas eficientes y automatizar el sistema de bombeo a través de variadores de velocidad. Aquí podríamos también sugerir que consulten un vídeo anterior que se hizo sobre el manejo de agua potable en edificios. Una siguiente medida es instalar un sistema de gestión energética.
Es importante considerar que el incremento de la eficiencia energética requiere una correcta y continua monitorización a lo largo del tiempo para mantener el ahorro conseguido y detectar ineficiencias en los diferentes sistemas o dominios de la instalación. Algunos beneficios de tener un sistema de gestión energética son mejorar la eficiencia operativa, reducir el costo en caso de paro o de falla, extender el ciclo de vida de los equipos y dispositivos del sistema, reducir el consumo de energía y la factura mensual por consecuencia, y reducir el impacto sobre el calentamiento global. Ya casi llegando al final, podemos mencionar que otra medida a largo plazo es utilizar fuentes de energía renovable, ya sea energía solar, biomasa, etc. Sin embargo, es muy importante que los expertos recomiendan que primero que todo en una instalación se hagan todos los esfuerzos posibles para poder mejorar la eficiencia energética y después introducir ya sistemas de energía renovable. Otro aspecto también importante es tener la comunicación en 2 vías con el staff, es decir, que para poder implementar y poder operar adecuadamente un sistema es importante que todo el mundo participe y que todo el mundo esté consciente de que el mal uso de la energía cuesta dinero y que afecta a todos. Concluyendo, podemos decir que implementar las medidas de corto y largo plazo benefician a la instalación con el ahorro en sus costos principalmente. Adicionalmente mejoran la imagen de la empresa ante los clientes. Por último, es importante tener en mente que la sostenibilidad ambiental es una inversión que a la larga rinde beneficios. Estas son las principales referencias que nos sirvieron para elaborar este vídeo. Hasta aquí llega este vídeo. Esperamos continúen con nosotros en las siguientes entregas. Agradecemos su atención y también sus comentarios o preguntas que nos pueden enviar al mail que se muestra en la misma.